Hola, bienvenidos y bienvenidas al espacio de entrevistas de la revista dominical. Mi nombre es Fernando Chávez Espinac y soy el editor de la revista. Les agradecemos acompañarnos semana tras semana en este espacio donde conversamos con distintas figuras del espacio público de Costa Rica. Hoy tenemos a la candidata por la coalición Agenda Ciudadana, Claudia Dobles, quien nos acompaña para contarnos cómo está viviendo este momento de la campaña. Y realmente esa es la primera pregunta, ¿cómo está usted en este momento? Bueno, primero iniciar agradeciendo por este espacio y muy contenta de estar aquí y tener esta conversación con vos, Fernando. Estoy trabajando mucho. Estamos muy optimistas de poder hacerle llegar a todos los costarricenses cuáles son nuestras propuestas alrededor de seguridad, educación, cómo queremos bajar listas de espera, cómo queremos generar más y mejor empleo en todo el territorio. Entonces estamos muy enfocados en ser propositivos y en poder comunicar ese mensaje a todo el territorio. Entonces, agradecida por tener este tipo de espacios. Tengo que hacerle la pregunta. ¿Cómo está viviendo su familia una segunda campaña electoral? Bien, en el sentido de que somos una familia que se apoya. Mi hijo, eso sí, es el que posiblemente la está viviendo de manera diferente porque ya mi hijo tiene 12 años. Ya es una experiencia absolutamente distinta para él. Está súper enterado de todo lo que pasa, se da cuenta de todo. Entonces, mantenemos pues una comunicación buena para saber cómo él está sintiendo el proceso. Pero en general te podría decir que dichosamente tengo el apoyo, el cariño de mi familia y la retroalimentación sobre todo de mi hijo, que cuando ve un video que no le gusta me lo dice. Bueno, precisamente le iba a preguntar, ¿qué aprendizaje de esa primera experiencia y de esta nueva tiene para sobrellevar el desafío que es afrontar al público día tras día, a toda hora? Bueno, yo creo que hay cosas que son muy parecidas en el sentido de que hay que trabajar con mucha claridad de qué es lo que nosotros queremos comunicarle al país. Hay que tener muchísima resiliencia en el proceso. Yo no me tomo, por ejemplo, tampoco personales las expresiones, no la crítica, porque la crítica es bienvenida, sino las expresiones pasadas de tono a veces en redes sociales. Procuro también que eso se traslade a que tampoco mi hijo las experimente. Y es enfocarse, trabajar mucho, tener muchas ganas de sacar el país adelante y recordarse todos los días, porque hay días que son muy duros, y recordarse todos los días por qué estoy metida en esto, y realmente estoy metida en esto porque creo que Costa Rica merece más de lo que tenemos al día de hoy. Qué dicha que toca el tema, porque justamente estamos en un momento de la historia reciente de Costa Rica con los ánimos muy exacerbados. Eso es distinto de otros momentos. Y como usted dice, una cosa son las críticas, pero otra cosa es lo que distintos organismos y universidades han señalado como la violencia digital. Uh-huh. Quien sea que llegue a la presidencia, pensamos muchas personas, va a tener que hacer un esfuerzo por calmar las aguas, por tranquilizar esa polarización tan acentuada del debate público. Si usted llegara a la presidencia, ¿cómo haría para reencauzar ese diálogo político en un país que está tan agitado como Costa Rica? Bueno, pero es que yo creo que vos tocaste el clavo de qué es lo primero que hay que hacer. Tener claridad que desde la presidencia de la República lo que hay que hacer es calmar las aguas. Ya que una persona llegue a Zapote con esa visión haría toda la diferencia. Porque parte del problema que tenemos al día de hoy es que tenemos una persona en Zapote que, lejos de querer calmar las aguas, lejos de querer colocar un ambiente de diálogo y de respeto, pues genera una narrativa que en muchas ocasiones es violenta, es peyorativa, es burlesca, y eso por supuesto que permea. Si desde el primer funcionario de la República tenemos ese tipo de comunicación, la gente, supongo yo, que puede decir, ¿por qué no lo voy a hacer yo en una red social? Entonces, creo que vos das en el punto, en el sentido de que si tenemos una persona en la presidencia de la República que sabe que desde la presidencia de la República parte de su responsabilidad y de sus funciones es ser referencia,
ya de entrada vamos a tener un cambio. Si desde ahí la comunicación, la forma de dirigirse a los sectores, a los otros poderes de la República, a la gente en general, es respetuosa, eso también marca la diferencia. Y si no se hace, pues también incentiva a que eso se propague por otros espacios, sobre todo en redes sociales. Vamos a ir desgranando eso poco a poco. Por ahora, cuénteme cómo valora la dinámica que ha tenido la coalición precisamente hasta este punto de la campaña. ¿Cómo ha sido el diálogo interno? ¿Cómo ha sido la coordinación, la conversación interna de su grupo? Pues muy buena, porque realmente esto no arranca con el proceso electoral. De hecho, la decisión en su momento de algunos partidos de ver posibilidades de generar alianzas y coaliciones para estas elecciones se dio, creo yo, desde antes de que arrancara propiamente el proceso electoral. Y en el caso de la coalición Agenda Ciudadana, este es un trabajo que se ha tomado con muchísima responsabilidad y mucha seriedad y que lleva meses, mucho antes de que arrancara formalmente el proceso electoral este mes de octubre. Entonces, te puedo decir que ya pasamos por ese proceso, los equipos de trabajo se conocen, se creó una agenda común, se creó un pacto de coalición que se presentó ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Nosotros somos la única coalición que va a disputarse las elecciones en este 2026 y en este caso yo soy la primer mujer en la historia de Costa Rica en liderar una coalición a nivel nacional. Y esto lleva mucho trabajo en equipo y conjunto. Decir que otros partidos lo intentaron hacer. Nosotros dos, tanto el PAC como ADN, no fuimos los únicos partidos que hablaron de generar alianzas, de crear acuerdos, de posiblemente buscar coaliciones. Pero nosotros fuimos los partidos que lo lograron, dándole, creo yo, a Costa Rica una señal de que cuando nos quieren dividir, nosotros lo que queremos es sumar y que los retos que tiene este país solo los vamos a sacar adelante si dejamos de pelearnos y nos ponemos a trabajar en conjunto. ¿A usted personalmente la tomó por sorpresa el resultado de la encuesta del CIEP? No por sorpresa, porque nosotros vemos un apoyo creciente en las calles. Entonces yo lo veo con optimismo, también con la dosis de realidad de que una encuesta es una fotografía del momento, pero lo que sí vemos es que las diferentes fotografías de los diferentes momentos todas indican que nosotros somos una de las pocas fuerzas políticas que viene en tendencia de crecimiento. ¿Qué interpretación le da usted a esa alza, a ese crecimiento? ¿Qué ve la gente en ustedes que inspira, digamos, darles una oportunidad? Yo creo que la gente posiblemente ve que tenemos una propuesta seria, que somos un equipo que quiere ponerse a trabajar y creo que a algunas personas eso les puede generar mucha esperanza de que tengamos en Zapote gente decente, con ganas de trabajar, entendiendo que el Poder Ejecutivo lo que corresponde es que ejecute y que para poder ejecutar tiene que trabajar en colaboración con la Asamblea Legislativa y tiene que tener un diálogo abierto, respetuoso también con los otros poderes de la República, el Poder Judicial y bueno, por supuesto que tiene que tener un diálogo respetuoso y abierto con el Tribunal Supremo de Elecciones siempre y sobre todo en época electoral. Entonces creo que en nosotros buena parte de la ciudadanía está viendo esa opción. Una opción que entiende que Costa Rica requiere transformarse, una opción que sabe que los retos son difíciles, pero una opción que se ha puesto a pensar cuáles deben ser las soluciones, cuáles son esas rutas, cuál es la visión que queremos para Costa Rica, pero que somos una opción que está dispuesta a sentarse a trabajar, porque ya lo hemos hecho y hemos dado resultados. Tenemos experiencia en el sector privado, tenemos un paso por el sector público con resultados y no vamos a llegar a improvisar. Y eso sí, devolviéndole a Costa Rica una política de decencia, de respeto y de trabajo conjunto. Claro. Entendiendo que se trata de una coalición, es evidente que hay muchas personas con sentimientos fuertes con respecto a los dos gobiernos del Partido Acción Ciudadana. ¿Considera usted que muchas personas podían dar por muerto al partido? Bueno, yo respeto enormemente las opiniones que tenga la gente del partido. Yo, con toda honestidad, creo que lo que importa para este proceso electoral es cuál es el equipo, cuál es la propuesta. Y nosotros tenemos un grupo de personas con muchísima experiencia
y tenemos un grupo de personas que se nos está sumando, que tiene muchísimas ganas de trabajar y que tiene ideas innovadoras. Entonces, yo creo que estos son dos partidos que han tenido la madurez, porque me parece que esto requiere un entendimiento del momento histórico político por el que está viviendo Costa Rica y que han tenido la madurez de sumar esfuerzos. Entonces, más allá de lo que la gente pueda pensar de los partidos que conforman la coalición, creo que aquí lo que importa es cuál es la propuesta que esta coalición le está llevando al país. Y yo creo que nuestra propuesta es una propuesta muy, muy integral, es una propuesta clara de qué tenemos que hacer. Es una propuesta que tiene acciones específicas entrando a gobierno, muy específicamente a nivel de seguridad, que las hemos estado compartiendo a falta de hoja de ruta de esta administración, y es una coalición que quiere ponerse a trabajar y que quiere sumar esfuerzos. Entonces creo que el corazón de nuestra propuesta está ahí. Claro. Claudia, ¿por qué decidió optar por la doble postulación? Yo creo que pocas veces en la historia de Costa Rica, y creo que esto para los costarricenses es muy claro, en estas próximas elecciones realmente nos jugamos mucho. Realmente nos estamos jugando mucho. No solamente con un ejecutivo que nos tiene en un nivel de parálisis, en un nivel de inacción, y cuando acciona, en muchos casos son acciones que van como contrasentido de lo que se debe hacer. Y por otro lado, en un estado de división entre los poderes de la República, sobre todo el Ejecutivo y el Legislativo, que tienen que trabajar en sincronía para poder dar resultados. Entonces, como nunca antes, creo que Costa Rica sabe que requiere de un poder ejecutivo que tenga capacidad de ejecución y diálogo, y que también requiere de un poder legislativo que tenga capacidad de generar una agenda de desarrollo. Y ahí yo creo que es más bien responsable y deseable que yo lo que estoy diciéndole a Costa Rica es: yo le pido el voto en las dos papeletas. Yo voy a encabezar el Ejecutivo, pero en todo caso yo también me hago responsable de que podamos llevar una fracción con claridad, con ganas de trabajar, con ganas de hacer equipo y con una agenda clara y un mapeo de necesidades para la Asamblea Legislativa, porque esa próxima Asamblea Legislativa también es determinante. Va a ser muy fragmentada. No solo va a ser muy fragmentada, es decir, si ya estamos pensando que va a ser una Asamblea Legislativa fragmentada, con más razón vamos a necesitar fracciones que entiendan que tienen que trabajar y que tienen que hacer alianzas. No quiero entrar demasiado en el terreno de la especulación, pero suponiendo que gane el continuismo, usted va a estar en la Asamblea y ya usted ha descrito un panorama donde el actual presidente y parte de su equipo tienen una actitud muy confrontativa, en sus palabras. Y que, de nuevo en su descripción, han dificultado ese diálogo necesario entre el Ejecutivo y el Legislativo. Suponiendo que usted llegara a ser diputada, ¿cómo va a afrontar ese desafío tan grande, considerando que ellos van a tener también una fracción legislativa bastante numerosa? Bueno, yo creo que cada vez hay más costarricenses que entienden que no queremos, que Costa Rica no se merece el continuismo. Un continuismo que no nos ha dado resultados, un continuismo que lo que nos propone básicamente es seguir quemando puentes, un continuismo que nos propone más espectáculo, un continuismo que cuando se le pregunta qué va a hacer a nivel de seguridad no da respuestas, o sus respuestas son tan absurdas como que el jefe de nuestra estrategia nacional de seguridad, es decir, nuestro ministro de seguridad, dice que él no puede ver el futuro, entonces que no puede decir nada. Un continuismo que no da propuestas claras, un continuismo que ni siquiera da la cara en los foros en donde hemos participado otras candidaturas. Entonces, yo más bien creo que Costa Rica lo está viendo cada vez más claro que ese no es el futuro que nosotros nos merecemos. Bueno, pero ni siquiera ahí tiene que afrontarlo en la Asamblea Legislativa. Pero no sería diferente si yo estuviera también en el Ejecutivo, porque al final del día la naturaleza del trabajo en la Asamblea Legislativa siempre es trabajar con la oposición, siempre. Esa es la naturaleza de la Asamblea Legislativa. Por eso más bien aquí me iría al punto que sí me parece grave, que es que el oficialismo diga de manera peligrosa, mintiéndole a la gente, llamando a la gente a engaño, de que la única forma de poder hacer pasar cosas en la Asamblea Legislativa es teniendo 40 diputaciones oficialistas. Yo
con toda honestidad, una y otra vez he dicho, para pedir 40, ¿por qué no, mejor no piden las 57? Y le decimos a la gente claramente qué es lo que le están pidiendo. ¿Por qué no decimos 57 mejor? Si con 40 básicamente lo que están diciendo es que bloquean todo tipo de debate real en la Asamblea Legislativa, que es la naturaleza democrática. Entonces, de todas formas, independientemente de dónde se esté, Fernando, si se está en la Asamblea Legislativa como diputado o diputada, se tiene que crear acuerdos, se tiene que trabajar en generar agendas mínimas por Costa Rica, y si se está en el Ejecutivo, se tiene que hacer exactamente lo mismo. Se tiene que trabajar desde el Ministerio de la Presidencia, donde tenemos 2 candidaturas que han pasado por ahí sin ningún resultado, y crear acuerdos para Costa Rica. Pero si no hay voluntad, ciertamente lo que le estamos vendiendo a la gente es un poquito de espectáculo sin ningún tipo de resultados. Entonces, la capacidad de diálogo, el entendimiento de cuáles son las grandes reformas que el país necesita y mover una agenda conjunta de diálogo y acuerdos entre el Ejecutivo y el Legislativo tiene que ser claro para una persona que está en el Legislativo como para la persona que está en el Ejecutivo. Eso no cambia independientemente de cuál poder de la República usted esté. Yo sé que usted dijo hace poquito que la cuestión de la definición ideológica no era tan relevante en este momento como las propuestas. Pero es un tema. Es un tema, y la candidata oficialista hace pocos días decía el PAC es completamente comunista, el PLN también está alineado al comunismo. Un punto de vista de teoría política, no es preciso, pero ¿cómo se define ideológicamente la agenda? No solo no es preciso, es absolutamente ignorante. Y sí me parece, y yo reitero, yo quisiera ser absolutamente clara, el tema ideológico no es un tema para los costarricenses quieren resultados. Los costarricenses lo que quieren es ver que la escuela no se esté cayendo. Los costarricenses al final del día lo que quieren es un transporte público de calidad que les devuelva el tiempo. Los costarricenses lo que quieren es tener la esperanza, si sos una persona joven, de que vas a tener un trabajo digno, decente, que te va a permitir independencia. Los costarricenses quieren seguridad en las calles. Eso es lo que los costarricenses quieren. Si doña Laura lo que quiere es colocar una discusión con base a la ignorancia de qué son las ideologías políticas, lo primero que yo le diría es que se las estudie. Y lo segundo es que, si no tiene propuestas, que por lo menos de otro tipo de justificación para abrir otro tipo de debates. Yo entiendo lo que me está diciendo con respecto a que al costarricense no le interesan las definiciones ideológicas sólidas, digamos. No obstante, cuando muchos votantes optaron por el Partido de Acción Ciudadana, votaron por una opción progresista, centro-izquierda, a veces izquierda. Y muchos de esos votantes se sintieron, en sus palabras, traicionados o decepcionados, principalmente por 2 aspectos grandes que impulsó, sobre todo el último gobierno PAC, que fue la disminución del margen para la manifestación y la protesta pública, y además una reforma fiscal que algunos consideran regresiva. ¿Qué respuesta le daría a esos votantes que se consideran progresistas de izquierda, de centro izquierda, y que sintieron decepción en que su apuesta no se alineara, desde su punto de vista, a esas miras ideológicas, a esas aspiraciones? Nosotros nunca hemos cambiado nuestra visión de un país más equitativo, un país que cierra brechas, sobre todo la brecha urbano y rural, la brecha de género, un país que le da oportunidades a todas las personas, no importa dónde estén, un país solidario. Esa siempre ha sido nuestra visión. Para garantizar eso, y sobre todo un país que le puede generar las condiciones a la gente para su bienestar, se requiere que el país tenga una economía sana. Y se tomaron decisiones que en su momento fueron muy importantes, fueron necesarias, fueron responsables y que tuvieron un costo político gigantesco. Pero las consecuencias de no hacerlo hubieran ido en detrimento justamente de cerrar la brecha urbano-rural, de cerrar la brecha de género, porque hubiera golpeado a la gente más vulnerable. ¿Pero usted cree que los votantes se lo están cobrando de alguna manera? Por supuesto, porque la gente está en libertad de experimentar cosas que no le gustan o que en la inmediatez le pueden generar algún impacto y criticarlas.
Ahora, la reforma fiscal se tenía que pasar. La otra opción para que no se pasara la reforma fiscal era una crisis como las que muchos de nosotros no hemos experimentado, porque se dio en el gobierno de don Rodrigo Carazo. Y la gente que la experimentó puede dar fe de qué hubiera significado eso para Costa Rica. Entonces yo entiendo que a la gente le moleste que tuvimos que tomarnos una medicina muy amarga y no tenemos la referencia de cómo nos hubiéramos sentido con la enfermedad. Pero eso tenía que suceder por responsabilidad y justamente buscando que el gobierno pudiera, a partir de tener una economía sana, hacerle frente a sus responsabilidades, a las responsabilidades en infraestructura, a las responsabilidades en educación, a las responsabilidades que siempre se estuvieron dando con la Caja Costarricense del Seguro Social. A pesar de todo eso, la administración pasada fue una administración que se abocó por no hacer recortes en los programas sociales, se abocó por salir de una crisis humanitaria como la que tuvimos con la pandemia, llevándole a la gente más vulnerable sus necesidades hasta donde se podía, generando el bono proteger justamente para proteger a aquellas familias más vulnerables, trabajando en conjunto con sistemas como el PAI para poder llevar alimentos a muchísimas familias. Y sí, tuvimos que afrontar retos que tenían costos políticos, pero se hicieron justamente por el amor y la responsabilidad del país. Ahora, las reformas y cualquier tipo de ley responden a la realidad de la representación que uno tiene en una asamblea legislativa y siempre son perfectibles. De hecho, yo creo que todas las leyes deberían tener itinerancias. Las leyes responden a un momento, a una realidad parlamentaria, responden a un despliegue, por así decirlo, una ejecución de la ley, y eso tiene que regresar entendiendo qué funcionó bien, qué no funcionó bien, qué se puede mejorar y qué impactos tuvo que tal vez no eran los impactos del espíritu de la ley. Eso con respecto a la reforma la reforma fiscal, pero sí recordarle a la gente que esas decisiones que se tomaron pensando justamente en el beneficio de la gran mayoría de los costarricenses y en evitar que cayéramos en una crisis que hubiera golpeado mucho más a las familias y que la pudimos evitar gracias a que hubo un gobierno que decidió ahí sí comerse la bronca y comerse el costo político que eso conllevaba. Hablando de eso, se ha hablado también, y creo que es notable en varios aspectos del Estado costarricense, que esa misma reforma pues se quedó un poco sin combustible para nutrir de recursos el tamaño del Estado costarricense en este momento. En un eventual gobierno suyo, puntualmente, ¿qué haría para abordar la clara falta de recursos que tiene el Estado de Costa Rica? Yo difiero respetuosamente, okay, Fernando, porque yo creo que la reforma fiscal más bien tenía una trayectoria de mejora, que los datos están ahí. Tenía una trayectoria de mejora y de saneamiento de las finanzas públicas. El problema que estamos viendo ahora no es un problema de la reforma fiscal, es un problema que la economía no está creciendo. Entonces, no hay una recaudación porque la economía no crece. Es otro tipo de problema. Pero creo que a donde vas es si nosotros estaríamos planteando un aumento de impuestos, ese no es el caso. Nosotros creemos que ya con la reforma fiscal se crearon los basamentos, se creó la trayectoria de saneamiento de las finanzas públicas y más bien la próxima administración lo que debería es generar y terminar de implementar los mecanismos para mejorar la recaudación, aumentar la base contributiva, y eso es una estrategia que se pega con una transición a la formalidad de aproximadamente un 45% de la población. Correcto. Que está en la informalidad, y también se basa en mecanismos para evitar la evasión y la elusión, como lo es Hacienda Digital. Por decirlo de manera... tenemos que mejorar la recaudación, aumentar la base contributiva, generar las condiciones para que la economía crezca. Si la economía crece, hay mayor recaudación. Nosotros no creemos que este sea un momento para hacer un aumento de impuestos, sobre todo porque hay otras medidas y otros mecanismos de los cuales tenemos que echar mano y mejorar. Bueno, justamente para recalcar, entonces, en un eventual gobierno suyo, doña Claudia, sería retomar la senda que se planteó en esa reforma fiscal. Es que ya esa senda tuvo una trayectoria. Más bien ahora el problema es que estamos viendo una desmejora de las finanzas públicas porque como no se ha hecho nada y no se han generado condiciones para que
la economía crezca, estamos teniendo una desmejora. No solo no se ha hecho nada para que la economía crezca, es decir, no se ha invertido en infraestructura, no se han mejorado los servicios públicos, no se ha mejorado la educación y el desarrollo de talento humano. No solo eso, sino que se han generado ciertas acciones y hemos tenido impactos importantes a nivel de seguridad que están golpeando motores de desarrollo y de generación de empleo, como por ejemplo el agro o el turismo, que son los dos motores que generan mayor empleo y crecimiento económico, sobre todo en zonas rurales y costeras. El agro prácticamente está desaparecido porque proactivamente esta administración ha decidido que lo quiere destruir. ¿Y cómo lo fortalecería usted en un eventual gobierno suyo? ¿Cómo retomar una producción de agro en un contexto como el actual? Está más que claro, de hecho ni siquiera viene de nosotros. El sector agro ya se ha organizado, generaron 10 acciones claras con las que se puede iniciar un plan estratégico para salvar el sector agro y se generó un pacto por el agro, el cual nosotros ratificamos. ¿Qué incluye? Bueno, incluyen cosas realmente con las que nosotros ya hemos venido trabajando y hay que hacerlas crecer. Incluye una mejora del financiamiento, incluye una revisión de la banca para el desarrollo y que realmente haya acceso a crédito. Incluye, por ejemplo, muy específicamente para el sector agro, que podamos entender cómo mejoramos los seguros y los seguros de cosechas, tomando en cuenta ya el cambio climático y los eventos climáticos que ponen en riesgo sus cosechas y cómo podemos generar y trabajar con mecanismos que se han utilizado en otros países para que cuando hay ciertos disparadores automáticamente se le dé un seguro al sector agro. Otro de las acciones que vienen ahí establecidas es cómo mejoramos la generación de un mercado que le garantice al sector algún nivel de estabilidad en los precios de los productos y un precio que sea digno para el sector agro. Por otro lado, cómo podemos también reformar y robustecer el ecosistema que les apoya para eliminar burocracia, hacerlo más ágil, hacerlo más eficiente, un trabajo de revisión de cómo está funcionando el MAC, muy específicamente un trabajo al área de registros, que es importante, que es importantísimo para el sector agro, todo lo que son agroquímicos, todo lo que son moléculas que deberíamos estar trabajando para mejorar el sector. Por supuesto, un robustecimiento del PAI que va de la mano con una revisión de SENASA. Es decir, hay una estrategia de cosas que ya se venían trabajando, pero que el mismo sector se ha organizado y que tiene claras. Y nosotros hemos suscrito ese trabajo conjunto con ellos. ¿Y cómo visualiza usted una implementación de algunos de esos puntos sin caer en un proteccionismo que pueda ser contraproducente al mediano o largo plazo? Es que no veo por qué tendríamos que caer en un proteccionismo. Lo que nosotros necesitamos, sí, es entender cuál es el balance para tener una seguridad alimentaria. Una seguridad alimentaria. Significa que mientras en el mundo se está dando cualquier cantidad de inestabilidad, tenemos un mundo convulso, tenemos un mundo lamentablemente lleno de guerras, y donde todos los países, ante un panorama tan incierto, lo que están haciendo es garantizándose su sector agro y su seguridad alimentaria. Que la seguridad alimentaria no es necesariamente que no vas a tener importaciones. No es eso. La seguridad alimentaria es que en un momento crítico, nosotros tenemos con nuestro sector productivo de Costa Rica cómo garantizarle la comida, el plato de comida a los costarricenses. Eso es seguridad alimentaria. Entonces creo que no es, y por eso creo yo que las etiquetas no nos sirven. Y por eso en la pregunta anterior me parece que la discusión no está ahí. La discusión está en cómo nos garantizamos los resultados que queremos. Y en este momento, ¿qué queremos? Queremos un sector agro que crezca, porque le necesitamos, porque es el motor de desarrollo y es la forma de empleo que tienen en este momento, en algunos casos la única forma de empleo de algunas regiones de nuestro país, porque es así como también nos garantizamos la seguridad alimentaria para nuestra gente. Ese es el objetivo. No le pongamos etiquetas. Hay un trabajo conjunto. Eso no significa que nosotros más bien no tenemos que sacar provecho de nuestros tratados de libre comercio. Tenemos cualquier cantidad de tratados a los cuales no le sacamos el jugo que le deberíamos sacar, por ejemplo. Y cómo garantizarle al sector las condiciones y el acompañamiento para que pueda crecer, para que recupere los empleos que perdió y para que genere más. Usted acaba de mencionar ese contexto geopolítico y eso me parece fundamental porque evidentemente ha cambiado
dramáticamente en los últimos meses. Y mencionó, por ejemplo, esos tratados de libre comercio con otros países. De llegar a la presidencia, doña Claudia, ¿por cuáles regiones o países apostaría directamente por ese fortalecimiento de lazos en el contexto, de nuevo, geopolítico, que es bastante evidente? Bueno, nosotros ya tenemos varios tratados, repito, a los cuales no le sacamos provecho. Por ejemplo. De prácticamente la mayoría. Si vos te pones a pensar cómo nosotros estamos en nuestro panorama de exportaciones, digamos, literalmente, hablándolo muy coloquial, tenemos todos los huevos en una sola canasta. Es decir, nosotros dependemos fuertemente de Estados Unidos y Estados Unidos tiene que seguir siendo nuestro aliado estratégico. Lo ha sido históricamente y lo seguirá siendo, sobre todo porque es un mercado muy grande. Pero eso también nos debería llamar la atención de qué está pasando con todos los otros tratados que nosotros en este momento tenemos y cómo podemos apalancarnos más en esos tratados para diversificar nuestros mercados de exportación. Nosotros deberíamos robustecer nuestros mercados de exportación en Europa. A través de Europa podemos también robustecer y generar alianzas para abrir más y mejores mercados, por ejemplo, en África, que es realmente un mercado grande donde nosotros podríamos competir y, por supuesto, sacarle más provecho a los tratados de libre comercio que tenemos con Asia. Ahora hablaba de eso de colocar todos los huevos en la misma canasta. Eso nos está sucediendo con dispositivos médicos, insumos médicos y con la industria de servicios. Ambos en este momento viven momentos de un episodio de tensión por discusiones políticas internas a los Estados Unidos, ¿verdad? De traérselos de vuelta. ¿Cómo abordaría usted puntualmente ese desafío? Bueno, justamente hace pocos días nosotros hablamos específicamente de la falta de acciones contundentes ante un riesgo gigantesco que tenemos con un sector que genera cualquier cantidad de empleos. Estamos hablando de 60,000 empleos. Eso sería catastrófico para Costa Rica y creo que nosotros deberíamos tomar acciones más decididas y más contundentes. Nosotros tenemos una agenda de competitividad país, donde más allá de lo que esté ocurriendo en otros países, de los cuales tenemos poco o ningún control, nosotros sí tenemos control de una agenda de competitividad para hacernos más atractivos y para que nuestros productos sean mucho más competitivos. Pero muy específicamente para el caso de dispositivos médicos, a mí sí me parece que a la administración le ha faltado contundencia en generar ya, que es lo que nosotros estamos proponiendo desde el día 1, un equipo de personas, independientemente de su bandera y color político, que puedan irse en una misión política a Washington a poder ganarnos espacios de negociación que nos permitan oxígeno y que nos permitan un diálogo muchísimo más abierto y que nos den algún nivel de planificación ante esta incertidumbre. Esto no solamente requiere un despliegue diplomático, que me parece que se podría robustecer ciertamente, requiere un despliegue político. Esto no es un tema en nuestro caso de banderas políticos, eso es un tema país, pero en Estados Unidos sí es un tema que deberíamos abordar desde el punto de vista político. ¿Qué significa eso? Nosotros tenemos personas que han tenido experiencia porque han estado tanto en la gestión pública como en la gestión privada y que tienen lazos, que tienen vasos comunicantes tanto con representantes del Partido Republicano como con representantes del Partido Demócrata. Nuestro despliegue debería ser desde la diplomacia, pero debería ser también desde el Congreso, para poder ganarnos espacios de negociación que nos permitan planificar y entender un poco cuál va a ser nuestro margen. Yo siento que el gobierno pues ha mandado cartas, sí, me parece importante, pero no ha sido contundente en las acciones que esto requiere. ¿Y cuáles acciones contundentes tomaría a lo interno de Costa Rica? Toda la agenda de competitividad. Nosotros tenemos una agenda de competitividad que evidentemente va a beneficiar a todo el régimen de zona franca, pero sobre todo va a beneficiar al régimen definitivo y aparte tenemos una estrategia de transición a la formalidad. ¿A qué nos referimos con esa agenda de competitividad? Bueno, si se genera mejor infraestructura vial, los productos tienen más posibilidad de llegar a buen puerto más rápido y entonces bajar costos. Si generamos conectividad,
tenemos la posibilidad de que miles de personas, donde en este momento no se pueden conectar, puedan acceder a mecanismos digitales para colocar productos o para generar emprendimientos. Si mejoramos el desarrollo de talento humano, hacemos que sectores que en este momento deberían crecer, otros sectores de servicios, y diversificar nuestros servicios también puedan crecer. Si mejoramos, por ejemplo, con algunas revisiones, la baja de los costos de electricidad, eso significa que podemos producir más y bajar los costos. Entonces, hay una agenda de competitividad que es servicios públicos, generación de inversión pública, infraestructura, mucha de ella vial, vial o de conectividad, pero no solo esa. Por ejemplo, infraestructura hídrica, de la cual depende todo nuestro sector productivo y aparte dependen nuestras comunidades. Y por supuesto, mecanismos de reducción de burocracia, sí, de eliminación de trabas, a eso iba, de mejora en los registros, un poco lo que hablábamos ahora muy específicamente para el sector agro. Si nosotros mejoramos la gestión de registros, una de las propuestas que nosotros tenemos es que algunos de los registros para medicamentos y para otras cosas, para algunos químicos y agroquímicos, hay estándares internacionales ya. Nosotros deberíamos poder tomar algunos estándares internacionales de agencias de muy buena reputación y empezar a quitar las trabas y permitir una mayor agilidad en los registros, no solamente de medicamentos, sino en registros de moléculas o en registros de agroquímicos. Eso le permitiría, por ejemplo, a algunos sectores crecer y nos permitiría generar mayor investigación. Entonces, esa agenda de competitividad le va a apoyar a todo el sector productivo, pero también mejora la calidad de vida en general de todos los costarricenses. Mencionó trabas, mencionó burocracia. Eso es parte de lo que provoca esa informalidad tan grande en la que vive nuestra economía. Puntualmente, ¿qué acciones tomaría para reducir esa informalidad, considerando que la gran mayoría de personas que están en la informalidad tienen, para ser franco, tienen miedo a cobros retroactivos, tienen miedo a costos demasiado altos? Justamente esa es nuestra propuesta. Entonces, como yo te decía, nuestra propuesta es una agenda de competitividad base que le va a beneficiar al régimen de zona franca. Muy específicamente queremos enfocarnos en régimen definitivo, que es donde está el 85% de nuestro Producto Interno Bruto. Ahí queremos entrar. Mucho de lo que queremos hacer para el régimen definitivo se traslapa con nuestra estrategia de transición a la formalidad. Reducción de trabas, bajar burocracia, eliminar requisitos. Nosotros queremos recuperar el mecanismo que habíamos iniciado en la administración pasada, que es una metodología OCDE que se llama la guillotina regulatoria, para eliminar todas esas regulaciones que ya no tienen sentido, que tal vez respondían a un contexto que ya no es el nuestro y que están ahí haciendo bulto, pero que todavía se piden. Y eso se traslapa con nuestra estrategia de transición a la formalidad, que se traslapa con la parte de burocracia, quitar requisitos, ¿verdad? Muchos de los emprendimientos no pueden, les estamos limitando a que se formalicen porque no pueden cumplir con todos los requisitos. Y algunos requisitos requieren que para obtener necesitas pero para obtener necesitas Entonces los dejamos atrapados. Ahora hay un requisito muy importante que toca otro tema, y es el requisito de los pagos y de la inscripción en la Caja Costarricense del Seguro Social, que requiere recursos, que está carente de recursos. Y lo sabemos no solo en el funcionamiento diario, sino también a futuro. Concretamente, doña Claudia, y sé que es un tema muy complejo, ¿cómo abordaría usted de manera puntual el día 1 de una eventual presidencia? ¿Cómo abordaría el problema tan significativo que es el financiamiento de la caja? Bueno, nada más para terminar lo de la transición a la informalidad, el tema de la burocracia, que ya lo expliqué, ese se comparte con todo. Sí. Pero muy específicamente para la transición a la formalidad, nosotros también estamos planteando una revisión del aumento progresivo de cargas. En este momento hay un aumento progresivo de cargas que no exime las cargas de la caja. Nosotros sí creemos que eso también significa que las cargas que las personas pagan a la Caja Costarricense de Seguro Social también puedan ser progresivas. ¿Por qué?
Porque en este momento, por ejemplo, y el tercer punto es que no haya penas retroactivas. Ese es uno de los grandes desincentivos. Así, definitivamente pero no es habría clarísimo. penas retroactivas. La gente decide no formalizarse para que no le penalicen. Eso hay que eliminarlo. Y eso va en detrimento de lo que queremos, porque el hecho de que podamos transicionar ese 45% de la población en la informalidad, poco a poco a la formalidad, le genera un beneficio a las finanzas de la caja porque le genera la base de contribución, le da mayor sostenibilidad eventualmente al IBM. Y en este momento es como decir, bueno, Fernando en este momento está en la informalidad. Si se pasa a la formalidad, yo le penalizo los años que estuvo informal y aparte me tiene que pagar a mí 10 colones. Entonces Fernando decide, yo no me voy a formalizar. Yo no puedo pagar el retroactivo y no puedo pagar los 10 colones en este momento. Entonces la caja se queda con cero. La lógica nuestra es, no, le vamos a decir a Fernando, no le vamos a cobrar el retroactivo. Vamos a quitar ese desincentivo. Y en efecto empiece a pagarnos 2. Y en el siguiente año páguenos 3 hasta llegar a 10. Porque de todas formas, yo como caja estoy recibiendo 0. Eso ya de entrada es una ganancia. Y si lo vemos en un 40-45%, es un montón de dinero que le podría entrar también a la caja, que podría ayudarle a sus finanzas. Con respecto a la caja, nada más decir, yo también creo la caja no está quebrada, pero lo que sí se requiere es de que se responsabilice el Estado de pagarle a la caja lo que le debe. Ese es un arreglo de pago al que se debe llegar, al que otras administraciones han llegado y que esta administración ha decidido no honrar. Pero eso es básicamente hacer un acuerdo de pago como cualquier persona que le debe a una entidad financiera o a una persona. Si usted no puede pagar la totalidad, usted acuerda un pago. Aún en momentos de mayor estrechez fiscal, como la administración pasada, siempre se le pagó a la caja. Siempre se le pagó a la caja. Entonces no hay ninguna justificación para que no se genere un arreglo de pago y se le pueda ir pagando a la caja de manera progresiva lo que se le debe. Uno de los problemas que afronta la caja y que el usuario vive es el asunto de las listas de espera. Conocemos las soluciones. El problema es que requiere una inversión en infraestructura muy grande o formación de médicos especialistas que toma años. Puntualmente, el día 1, ¿qué haría usted para abordar el problema de las listas de espera? Bueno, empezar por decir que la infraestructura debería seguir su curso si el gobierno de la República no la bloquea. La caja tiene una cartera de inversión sustancial que debería seguir su curso, que no es solamente de hospitales, es de áreas de salud y es de VAIS en todo el territorio nacional. Entonces, eso está ahí, ese financiamiento la caja lo tiene. ¿Por qué el gobierno de la República lo ha obstaculizado, por ejemplo, con el Hospital de Cartago? Es incomprensible para mí. ¿Cómo lo entiende usted? Un hospital, yo con toda honestidad creo que eso no responde a ningún criterio técnico. ¿Qué criterio será? Creo que ni siquiera ellos han dado una justificación que parezca razonable. Un hospital que debería en este momento estar ya en sus etapas de finalización de construcción tiene un atraso de prácticamente 4 años. Bueno, la cartera de inversión de la caja está ahí. Esa cartera de inversión tiene financiamiento, es decir, se debería ejecutar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que nosotros queremos trabajar con el sector bajo el entendido de que se necesitan empezar a generar más especialistas y eso lo queremos trabajar con el sector. ¿Cómo podemos de entrada generar más cantidad de especialistas? Sobre todo en aquellas especialidades que son claves, ¿verdad? Ortopedia es clave, oftalmología es clave. Hay algunas especialidades que son más críticas. Entonces queremos trabajar con el sector para determinar cómo podemos proyectar un aumento de la generación de especialistas. Pero en el ya hay acciones que se pueden hacer, por ejemplo, y que han dado buenos resultados, Fernando, porque se han hecho antes. En el 2019 se planteó una estrategia para bajar listas de espera en algunas especialidades de la caja, se implementó todo el 2019 y ya para el 2020 estaba dando buenos resultados y se había visto una reducción significativa de la cantidad de días que estaban esperando los costarricenses. Lamentablemente eso sucede a principios del 2020 y sí, muy rápidamente la caja tuvo que trasladarse, y más bien creo que eso fue un gran logro,
a cómo enfrentar la pandemia. Pero algunas de las acciones que se dieron en ese plan y que podemos retomar son, por ejemplo, las jornadas de producción. Las jornadas de producción es la utilización máxima de la infraestructura instalada que tenemos, no solo la infraestructura física, sino el equipo, por ejemplo, los quirófanos, en donde a partir de ciertos horarios, lo que se le dice a los especialistas es, usted puede seguir generando intervenciones y se le paga por intervención hecha. Entonces, son jornadas de producción que han dado muy buenos resultados. Eso se puede implementar ya. Otra de las acciones que nosotros hemos visto que se pueden empezar a implementar es un mapeo de todos los CEBAIS, más allá de todos los CEBAIS de la cartera de inversión que se tienen que construir. De los CEBAIS hay algunos que ya tienen las condiciones para que empecemos a generar horarios vespertinos, porque tienen condiciones adecuadas y porque tienen a las personas, por ejemplo, de parte de la organización regional que puede darle seguimiento a que esos horarios vespertinos se puedan empezar a dar. Entonces queremos iniciar con esos CEBAIS que ya tienen condiciones y progresivamente aumentar con los demás. Pero las jornadas de producción han demostrado que son efectivas en el corto plazo, no son necesariamente una medida que pensemos que sea a largo plazo, porque a largo plazo sí tenemos que trabajar cómo generamos más especialistas sobre todas las áreas críticas, y ahí lo que nosotros queremos es tener un acercamiento con el sector para generar un planteamiento de crecimiento en especialistas. Y por último, nosotros estaremos prontamente compartiendo posiblemente lo que sí vemos como una visión a largo plazo, que es lo que nosotros hemos llamado la red digital del sistema de salud público, y eventualmente se podría extender a una sincronía, un entendimiento del sistema privado. Y esto es básicamente pasar de un hospital, una región, a un sistema. Nosotros ya tenemos el expediente digital único. Lo que requerimos, pero eso es algo que lo que tiene es el récord de cada uno de los pacientes. Lo que nosotros queremos es llevarlo al siguiente nivel y queremos tener un sistema digital de la caja que entienda la caja como realmente una red, no que lo entienda como un hospital. ¿Y por qué eso es importante? Porque viendo la caja como una red, como un sistema, se pueden generar grandes eficiencias, porque entonces se puede ver cuál es la infraestructura, dónde tengo los equipos, dónde tengo el personal y cómo puedo trabajar en generar eficiencias con todo el sistema. Cosas tan básicas como que nosotros, si trabajamos en red o en sistema, no tendríamos esta anécdota que cuento porque es de la abuelita de una amiga mía, que requería una intervención. Ella vive en Guanacaste, requería una intervención, van al hospital al que la señora está adscrita, donde tiene que ir, y le dicen que la lista de espera de ese hospital es de 2 años. Como es una adulta mayor, mi amiga se la trae a San José, se van al Blanco Cervantes, en el Blanco Cervantes le dicen, sí, hay una lista de espera de 1 mes y medio, pero usted tiene que desinscribirse de la región Chorotega e inscribirse aquí para que nosotros le podamos atender. Si nosotros tenemos un sistema de red centralizado y digitalizado, esta persona que requiere este tipo de tratamiento se le hace una ruta crítica eficiente con la caja como un sistema para bajar las listas de espera. Doña Claudia, hagamos de cuenta que se construye el tren, en el modelo que sea, en el formato que sea. Eso claramente no va a resolver los problemas de tráfico, los problemas de saturación de nuestra red vial. De nuevo, de manera puntual, entendiendo que ese proyecto camine, que no sabemos, ¿cuáles acciones concretas tomaría para afrontar el problema de la densidad de tráfico y el tiempo de empresas? Muchísimas gracias por la pregunta, porque me permite decirle a todas las personas que nos están viendo y que nos van a leer que nosotros el tren nunca lo vimos como la solución única para el problema de congestionamiento ni de transporte público. Lo que nosotros dejamos sobre la mesa, el planteamiento que quedó sobre la mesa y en algunas de sus áreas en estado de implementación de primeras fases, era un sistema integrado de transporte público, donde estaba el tren, pero no era la única acción ni se entendía como una solución única, porque no lo puede ser, no lo es en ningún lado. Los sistemas de transporte público son eso, son un sistema. Exactamente igual que hablábamos de la caja, se tiene que entender el transporte público como un sistema que integra
diferentes tipos de transporte para darle eficiencias de tiempo a la gente. Entonces, nosotros veíamos el tren eléctrico como una columna vertebral para el gran área metropolitana que amarraba la sectorización que se dejó lista, planteada. Eso está ahí, lo tiene el MOP. Lo tiene desde hace prácticamente 4 años. Quedó metida en los contratos, contratos a los que no se les dio seguimiento. Ahí Quedó tengo esa metida observación, ¿verdad? Porque es cierto, en ese caso, por ejemplo, de sectorización y tal, es otro de esos casos en el que conocemos la solución, pero el problema es político. Yo creo que el problema es de voluntad, porque, a ver, el trabajo se hizo, se dejó hecho y la sectorización como planteamiento está en el MOP. Nosotros lo llegamos a incorporar en los contratos que se estaban renovando con los concesionarios. Es decir, el contrato indicaba no solamente que se tenía que empezar a ejecutar la sectorización, sino que se tenía que ejecutar progresivamente una estructuración que dejamos también sobre la mesa para que se fuera cambiando toda la flota vehicular a flota vehicular eléctrica. Se dejó una estructuración financiera donde se trabajó hasta con entidades financieras cómo podían generarse mecanismos de crédito. Se trabajó con el sector privado. Eso se dejó sobre la mesa para que no tuviéramos y para que el sector privado tuviera acceso a crédito, para que cambiara la flota vehicular y no tuviéramos las escenas lamentables y peligrosas de unidades que prenden fuego. Ese es el otro punto que no es tren, ¿verdad? Sectorización que quedó sobre la mesa y el planteamiento estaba hasta en contratos. La transición de la flota vehicular que quedó ya estructurada sobre la mesa, listo, trabajado con el sector privado y aprobado por el MOP. El pago electrónico, que no quedó ni siquiera sobre la mesa. El pago electrónico inicia su primera etapa con el tren que tenemos al día de hoy, que las unidades de las cuales disfrutamos al día de hoy vinieron en la administración pasada y se empezó a implementar en algunas de las rutas de buses. Entonces, nuestro planteamiento era de un abordaje integral, un abordaje que entiende que un solo tipo de transporte no lo soluciona todo, sino que requerimos de un sistema de transporte público que integre vehículos de última milla, que integre todo lo que es movilidad no motorizada, es decir, bicicletas, que integre peatonización, que integre buses, que integre pago electrónico, que integre cambio de flota vehicular y que integraba, por supuesto, al tren eléctrico. Hace unas semanas nosotros en Revista Dominical publicamos justamente un reportaje donde hacíamos una lista de más de 100 rutas de bus que habían sido abandonadas o canceladas. Y algunos empresarios nos decían, bueno, es que no es rentable. ¿Cómo abordaría puntualmente ese problema? Pero eso lo hablamos. Es que por eso, digamos, a mí con toda honestidad, Fernando, lo que me frustra mucho es que estas son conversaciones que ya tuvimos, que se les dedicó tiempo, que se les dedicó recursos técnicos para que el planteamiento quedara ahí, para poder ser ejecutado. Es decir, lo dejamos ahí, el trabajo quedó hecho para que esta administración pudiera ejecutar y se colgara todas las flores en el ojal. Porque de eso se trata. Lamentablemente esta administración no le está dejando nada a la que viene. Absolutamente nada. Y en infraestructura se va a hacer un problema inmenso. ¿Cómo lo abordaría usted? Esa falta de proyectos grandes de infraestructura que tendría usted si el próximo año asume la presidencia. Bueno, te digo primero cuál es el planteamiento para las rutas que están siendo abandonadas y luego cuál va a ser la solución que nosotros vemos para el tema de infraestructura, que esta administración dejó un vacío. Hay una pausa ahí donde todas las administraciones vienen trabajando y dejándole a la siguiente administración una cartera de proyectos y esta administración ciertamente no ha trabajado en absolutamente nada como en otras áreas. Con respecto a las rutas que están siendo abandonadas, eso nosotros lo entendemos porque lo hablamos con el sector privado y en efecto hay rutas que no son rentables. Esa es la realidad. Sí, no son rentables. Correcto. Y nosotros hemos hablado desde un principio, desde la administración pasada, que un buen sistema de transporte público requiere subsidio. Porque el transporte público es un servicio público. Y ahí hay dos cosas que nosotros necesitamos. Algunas de estas rutas, unas de la GAM, pero sobre todo, ¿sabes en dónde tenemos graves problemas de que no hay servicio de transporte público? Zonas rurales. Tenemos zonas en donde literalmente comunidades completas se ven truncadas sus opciones para muchos jóvenes de seguir estudiando porque no tienen cómo llegar a la universidad. No tienen literalmente. O se van caminando o cuál es el presupuesto para agarrar un taxi todos los días, pedir ride todos los días.
¿Cómo hacen? Bueno, para esas rutas, nosotros sí creemos que tiene que haber algún nivel de subsidio para que existan esas rutas que complemente una demanda que es poquita, es decir, hay rutas en donde hay poquita gente. Entonces, eso se tiene que subsidiar. Y para poder bajar los costos, el segundo punto que nosotros hemos planteado y que se abordó también en la administración pasada, es que tenemos que flexibilizar las unidades que dan servicio. ¿A qué me refiero? En este momento, la misma unidad se le pide a los concesionarios para que vayan a la ruta que va a La Juelita, a alguna ruta de Desamparados, que digamos tiene buena demanda, a la ruta que va a Monteverde. Con el agravante de que uno, Monteverde no tiene tanta demanda, y dos, sobre todo y más importante, la ruta geográficamente tiene complejidades que no tiene una ruta en el gran área metropolitana. Entonces la unidad no debería ser la misma. Es decir, la unidad de bus que va a Desamparados no debería ser la misma que va a Monteverde. Para que se le pueda dar un mejor servicio a esas comunidades y algunas de ellas que tienen rutas de llegada complejas, nosotros lo que planteamos es que hubiera una flexibilización de las unidades de transporte público. Para algunas rutas tiene mucho más sentido que se vaya hasta en un 4x4. Pero que vaya con alguna recurrencia, que sea el servicio de transporte público o que sean unidades alternativas que se adapten a las condiciones de demanda y a las condiciones geográficas de acceso. Entonces, ese planteamiento se hizo, se discutió, se abordó y se dejó ahí. Y con respecto a el tema de infraestructura, pues yo creo que lo que tendremos que hacer es retomar las carteras de inversión. No hay de otra, hay que retomar desde donde lo dejamos hace 4 años. Lamentablemente así será. En algunos de esos proyectos se podrá retomar y continuar. Lamentablemente algunos proyectos no solamente quedaron en pausa, sino que retrocedieron y habrá que reconstruirlos muy rápidamente. Pero hay que retomar la cartera de inversión. Solo para darte un ejemplo, la cartera de inversión en infraestructura vial que se dejó para que esta administración pudiera retomar era de aproximadamente 2.500 millones, de los cuales se ha ejecutado aproximadamente el 10%. Eso es absolutamente vergonzoso. Vergonzoso. La administración pasada, en un proyecto que venía de otras administraciones, construyó el 93% de circunvalación norte en 4 años versus un 7% de esta administración en casi 3. Esa es la capacidad de ejecución que tienen. Doña Claudia, ya para ir terminando, ha expresado frustración varias veces a lo largo de esta conversación. ¿Cómo se siente usted, Claudia? ¿Cómo se siente en este momento de la campaña? Usted personalmente. Bueno, yo me siento optimista en el sentido que creo que podemos cambiar de rumbo. Sí me siento muy frustrada con la administración que tenemos al día de hoy porque siento que es una administración y es una propuesta de continuar con nada, de continuar con una forma de hacer política que pareciera que está más interesada en pelearse que en actuar, que pareciera que está más interesada en decirles a los costarricenses que no puede hacer nada porque nadie le deja hacer, que en intentar hacer algo. Es que es una situación muy cómoda. Es una situación muy cómoda que me permite a mí no responsabilizarme por mi incapacidad de ejecutar, por mi incapacidad de negociar, por mi incapacidad de ponerme a trabajar. Porque trabajar cuesta más. Hablar es más fácil. Echarle la culpa a los demás es más fácil. Muy frustrada con una administración y con una propuesta de continuismo que en vez de accionar en seguridad, porque no han hecho absolutamente nada, en vez de accionar y de generar una estrategia y un planteamiento de seguridad, lo que proponen más allá de seguirle echando la culpa a todo el mundo es el levantamiento de garantías individuales. Yo sí me siento muy frustrada. Yo creo que Costa Rica merece más de lo que tenemos al día de hoy. Costa Rica se merece volver a pensar que podemos salir adelante. Costa Rica se merece creernos que podemos encontrar las respuestas a los problemas que tenemos. Si nos ponemos a trabajar, si nos ponemos realmente con el objetivo de sacar la tarea. Y para sacar la tarea, la realidad es que el Ejecutivo necesita de trabajo conjunto con la Asamblea Legislativa y necesita de trabajo conjunto con el Poder Judicial
y necesita trabajo conjunto con los sectores, el sector productivo, con el sector académico. Y yo sí creo que Costa Rica merece más que el continuismo de una propuesta política que se pelea con el sector privado, se pelea con el sector académico, se pelea con el Poder Judicial, se pelea con el Poder Legislativo, se pelea con el Tribunal, con la Contraloría y con todos los demás, excepto con el crimen organizado. Y vemos cómo estamos perdiendo la seguridad en nuestras calles todos los días, con prácticamente 700 homicidios en lo que va de este año, muchos de ellos femicidios. Sí. Yo como costarricense me siento frustrada con la posibilidad de que esto continúe. Y justamente por eso es que estoy planteando mi nombre y justamente por eso es que nos hemos dado a la tarea a generar propuestas y a decirle a Costa Rica que nosotros como país nos merecemos más. Nos merecemos más que esto. Nos merecemos dar resultados. Nos merecemos gente que quiera trabajar y sobre todo gente que le devuelva a la política la sensatez y la decencia. Eso es lo que merece Costa Rica. Muy bien, doña Claudia. Definitivamente son temas abundantes que podríamos seguir aquí mucho tiempo y le agradecemos mucho su espacio y su generosidad para compartir sus ideas. Pero seguiremos conversando. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de la revista dominical. Vamos a continuar conversando con candidatos y candidatas. Vamos a seguir analizando los diferentes problemas que van a hacernos tomar la decisión, ojalá, más responsable posible en el proceso electoral del 2026. Muchas gracias por acompañarnos.